Continuamos con Tu Punto de Encuentro. Estamos acá en Tu Punto de Encuentro porque llegó el derecho al derecho. Mejor dicho, vámonos derecho con esa sección de Sandro Sánchez Salazar Abogados con Sergio Sánchez Salazar. Y como lo dije en la introducción del programa, es universal el tema de accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque hay muchas implicaciones que hoy vamos a aprender precisamente con el abogado que siempre nos acompaña los jueves. Doctor, bienvenido, qué rico que esté por acá nuevamente. Carlos, gracias, un saludo para ustedes y muy especial para todos los televidentes. Usted siempre destacándose con su excelente introducción, hombre. A tomar, doctor. Pues, ¿pero qué se va a tomar? Vea, ya no estamos conectados y todo. Doctor, administrativo, penal y civil. Civil. ¿Qué significa eso? Eso que acabas de decir, Carlos, son los tres tipos de consecuencias que tiene un accidente de tránsito: administrativa, penales y civiles. Vamos a tratar el tema el día de hoy y tocamos cada una de estas, ¿cierto? Entonces, primeramente, ¿por qué existe una implicación jurídica en materia administrativa? Porque son las autoridades de tránsito que están desempeñándose en cabeza de las órdenes del municipio quienes intervienen frente a ese hecho dañoso que es el accidente de tránsito. Entonces, cuando ocurre un accidente, como yo tantas veces lo he reiterado, siempre solicito de que las personas llamen al tránsito y, si es del caso, al 123 de la policía, pues, para que tengan un mejor acompañamiento, porque a veces las situaciones se salen de las manos debido a la magnitud tan severa del accidente. Entonces, las autoridades de tránsito están ahí para controlar, regular la situación, para llevar a cabo un informe de tránsito y dentro de este informe de tránsito elaborar un croquis que debe ser una copia fidedigna del accidente que aconteció, ¿cierto? Con las respectivas gráficas, los respectivos trazos y lineamientos, que es un elemento, como en muchas oportunidades lo he manifestado, probatorio muy sólido para definir quién es, sí o no, responsable contravencionalmente. Una pregunta, no sé si cabe dentro de accidentes de tránsito, pero sí es un medio de transporte. Esta semana hubo en el metro dificultades. Resulta que el metro se quedó parado en la carrilera, pongámoslo así. Obviamente se tiene que bajar una persona del tren a la carrilera. Es un espacio más o menos de 1,5 metros más o menos, dependiendo también donde se haya quedado varado. Hay grama, bueno, hay muchas dificultades. Una señora de 70, 80 años se baja del metro, se quiebra un pie. ¿Qué pasa ahí? No es un accidente de tránsito, pero sí está dentro de un medio de transporte. Eso también es responsabilidad civil. ¿Eso cabe dentro de lo que estamos hablando, doctor? Carlos, claro que sí. Hay de por medio un medio de transporte que está en cabeza de la nación, del municipio, ¿cierto? Ya tendría unas implicaciones en materia administrativa, pero permíteme manifestarte que si la conducta de la señora es de este talante, de bajarse del vehículo, aún así esté detenido y abordar y desplazarse por el carril, pero si por los rieles, momento, porque el metro evacuó. Si hay una orden de evacuación del metro, ya está bajo la garantía y la responsabilidad de esa orden del metro. Eso es un punto muy importante porque una u otra situación genera o no genera la responsabilidad. Si ella lo hace de manera liberal y autónoma, entonces ella asume las consecuencias, configurándose una eximente responsabilidad, culpa exclusiva de la víctima, porque usted no tiene por qué bajarse ahí y desplazarse por esa zona. Pero si hay una orden del metro que la está instaurando y ocurre algo, el metro es el que tiene la condición de garante. Y lo hago en sentido amplio. Usted va a una taquilla en la terminal del sur o del norte y compra un boleto, un tiquete para desplazarse a otro municipio o a otro departamento. Automáticamente ahí se está configurando un contrato, ¿cierto? Donde el transportador o la empresa transportadora lo va a llevar a usted a un destino a cambio de que usted ha pagado un boleto. ¿Es un contrato? Automáticamente se configura un contrato, porque la responsabilidad en los accidentes de tránsito tiene las dos dualidades. Tiene las dos modalidades, la contractual y la extracontractual. La que más ocurre en Medellín es la extracontractual, como he dicho, que no media un contrato entre este desarrollo de responsabilidad. Entonces, volviendo al tema, vas a la taquilla, compras tu boleto,
y automáticamente se generan unos deberes y unos derechos recíprocos y simultáneos. Hay un vínculo Se genera el vínculo, claro, hay un acuerdo. El acuerdo es que yo como pasajero voy a pagar. Pago oportunamente, pago lo que es y abordo en el asiento que a mí me corresponde y tomo las medidas en posición, sin ingerir alimento, en fin, las restricciones que ellos determinen. Y usted como transportador de llevarme al sitio que está acordado sano y salvo. O sea, tengo un seguro también. Automáticamente, no solamente sí. es el transporte de X a Y, sino que también estoy asegurado entre ese transporte, ese También, trayecto. sí, las compañías de transporte de estas características intermunicipal, interdepartamental, tienen unos seguros. Y ellos tienen la obligación de garantes, de cumplir con llevar a esa persona a su destino sano y salvo. Teniendo en cuenta el ejemplo que puso Carlos anteriormente con el metro, ese mismo ejemplo lo puedo tener yo de pronto con un bus de transporte municipal, o sea, acá, y me paró, me abrió la puerta para yo bajarme en la mitad de la calle. Me bajo yo, pasa una moto, porque es que estos accidentes de tránsito pasan muy seguidos, es como pan diario. Entonces ahí, ¿quién tiene la culpa? ¿Yo por bajarme o el señor por haberme abierto la puerta? Porque para eso hay paraderos de buses. Perfecto. Mira que es una situación a pugnar y debatir. Lo primero, si él tiene la obligación de dejarte en un lugar que esté permitido. Entonces él está infringiendo ahí una de sus obligaciones. Pero usted como pasajero también está infringiendo una obligación, usted se está bajando en un lugar que no está permitido. Y sentido común también. Correcto, entonces de forma muy factible es posible que determinen una culpa compartida, ¿cierto? Y cuando hay una culpa compartida es una eximente de responsabilidad. Es decir, usted actuó de manera negligente, equivocada y él también. Entonces, como los dos actuaron de manera equivocada, los dos, cada uno asume su responsabilidad por su propio daño. Pero entonces ahí hay que nombrar otro caso, porque hay otro accidentado, el de la moto. De la moto. ¿El de la moto demanda a quién? ¿Al bus, al que se bajó o a los dos? Conjunta y solidariamente a ambos, tanto al peatón o al pasajero, perdón, que se bajó en un lugar equivocado, Pasajero peatón. como al conductor del bus que paró en un lugar equivocado. Pero se supone, o no sé si estoy equivocada, que una moto para eso tiene el carril también y no puede adelantar entre carriles. No, correcto, pero mira que estamos hablando que normalmente estaría sobre la zona derecha y abordaría a la persona en la zona derecha. Hay que analizar muy bien esa situación, por eso yo invito a que haya un informe de tránsito, porque son importante. O sea, ¿te imaginas que de pronto el accidente haya pasado sobre toda la línea amarilla? Claro, o sea, de acuerdo. ya ahí hay algo que también cambia completamente para la moto. Claro, para todos. Y lo Todas que las se deriva- circunstancias varían la mecánica de intervención. Y lo que se deriva de esta conversación y de este caso es que es necesario contar con un abogado. Sí. Porque estamos especulando, venga, no, la culpa la tiene el bus porque paró. No, pero no, venga, la culpa la tiene el señor que se bajó. No, Sí, pero sí. es que la moto iba culebreando. Entonces, mire la importancia de la interpretación de la norma, del croquis del accidente. Entonces decimos, ¿para qué vamos a llamar al tránsito? Usted medio se raspó o a usted no le pasó nada. La importancia de irnos por lo legal, del croquis, de llamar al tránsito y de ir con un abogado a la audiencia. ¿Por qué? Porque suele suceder que seguramente si es una empresa XY, póngale Conatra, Conducciones América, tienen su abogado experto en accidentes de tránsito, va a ir y se los va a Y que tragar a se las todos. sabe todas, sí. Pero si tenemos acá a Sergio, ¿quién más trabaja en accidentes de tránsito en Sandro Sánchez Salazar? Está el doctor Simón Zuleta, El doctor la Simón. doctora Botero, la ¿Cómo doctora le parece a usted? Castañeda. Va uno bien representado y buen tico, que es que aquí el croquis, que es que no podía bajarse, es que no podía parar, y dependiendo del que esté defendiendo, sea la moto, sea el peatón, o sea la persona que esté manejando el bus, pues ahí es donde van a entrar a debatir y aclarar. La importancia de tener un abogado en una audiencia, por eso hay que comunicarse. Yo siempre me he soñado con esto. Los números que aparecen en pantalla. Y ahí le apareció. 512-6355. Además, que ese primer estudio del caso es gratis. Hasta ya traemos los bombos y los platillos, la banda, porque es que así debe ser, con bombos y platillos. Sandro Sánchez Salazar, abogados. Muchas implicaciones. Ahí entonces vemos. Esa es la parte administrativa. Sí, Ah, Carlos ya la, iba, acaba ¿qué es de, ahí? Carlos la acaba de esbozar de una manera muy amplia y muy exacta, hombre.
A la orden, Eso doctor, es. cuando necesite que yo le represente a algún cliente, no mentira, son unos tesos los abogados. No, desde luego, esa es la parte administrativa. Vamos con las autoridades de tránsito a analizar el croquis, los elementos probatorios que se puedan recaudar, ¿cierto? Fotos, testigos, videos y demás que direccionen a quién fue el que infringió esa norma. En ese desarrollo de esa audiencia, como dice Carlos, casi siempre, por no decir siempre, las compañías de transporte se presentan con su abogado Sí. o sus abogados. ¿Cómo le parece? Y ya son muy conocedores del tema de la materia. Y si usted va como accidentado, como posible víctima, Se lo llevó el no cancheros, le va a ir tiene muy bien. mucha cancha ya. Sí, seguro que sí. Entonces, bueno, que haya bien respaldado y con todos esos elementos. Como dije hace 8 días, la audiencia es a las 3 de la tarde. Usted no puede llamar a un abogado a la 1 de la tarde para que vaya. Eso sería pues una situación. Lo ideal es que haya una recopilación de información previa a esa cita, a esa audiencia, y que uno la pueda esbozar y demostrar ahí para que ese primer elemento en la parte jurídica administrativa se dé a favor de esa persona que sufrió el daño, entonces se declare contravencionalmente responsable al otro y a él no, a él se declare no responsable contravencionalmente, para luego seguir con las etapas subsecuentes a esta situación, que es la parte penal y la parte civil. Llamar a un abogado faltando 1 hora para la audiencia no es solamente irresponsable, sino irrespetuoso, porque es contar con el tiempo suyo. Una falta de respeto. Claro, es una falta de respeto. Que es que venga, no, porque es que una audiencia inclusive está yo le para 2 y cuento, 3 venga, meses. Venga, yo le cuento así como por encimita qué pasó. Y el estudio de un caso no es simplemente leerlo por encimita, hay que estudiarlo juiciosamente porque una coma, un artículo cambia absolutamente todo, ¿o no, doctor? Totalmente de acuerdo, Carlos, así es. Es la interpretación de la norma. Ya ahí estamos con la parte administrativa. Estás leyendo la vamos, mente. vamos. ¿Cuándo pasamos a lo penal? ¿Cuándo pasamos a lo penal? Listo, de manera paralela, ¿cierto? Con el accidente. Los ejemplos que yo tipifiqué hace 8 días los vamos a traer nuevamente a colación. Iba cruzando la cebra con el semáforo habilitando el Peatón. cruce como peatón y pasa el vehículo y me contacta, me golpea y me fractura. ¿Hay qué tipo penal se configura? Si la persona queda viva, unas lesiones personales culposas. Entonces hay que colocar la denuncia en la fiscalía porque fui lesionado. Si ocurre la muerte desventajosamente, entonces estamos hablando de un homicidio culposo. Entonces la persona que realizó eso debe responder frente a las autoridades por esa situación. Cuando hay licor de Qué por miedo. medio, se agrava el delito, se agrava la situación. Carlos, perfecta esa acotación, hombre. Usted siempre tan agudo con esa Ay, o sea, chispa, él hombre. siempre Doctor, diga la verdad. Es de los- Doctor, cuando usted no lo estaban ponchando la cámara, usted me dice que le pregunto, diga la Lo que pasa verdad. es que él es de lo más avispadito que tenemos en el canal. Más que expedito. De lo Ah, más avispadito avispadito. que tenemos en el canal. Uno no bobo. Muy bueno eso, Carlos, porque dentro de este ámbito penal, el estado de embriaguez o estar bajo los efectos Agrava de la sustancias psicoactivas agrava la situación. También agrava que usted comete un accidente y se vuelve. Tiene que justificar precisamente y con elementos sólidos el por qué abandona el lugar de los hechos. Haya o no haya heridos, sea material. Haya o no haya heridos, ¿Por qué? Perdón, doctor, deben de haber casos como que si quiten... Ameriten esa situación, Por desde ejemplo, luego. yo llevo mi hermana que de pronto está en trabajo de parto, salgo y me voy porque no pasó mayor cosa y salgo y me voy. No, pues debe haber algo que amerite. Muy bien, claro que sí. Recordemos que en derecho nada es absoluto. Nada en ninguna postura es absoluta. Se prestan a las interpretaciones y al desarrollo de los hechos en las circunstancias. Esa es una situación que te permite que abandones el lugar. Bueno, soy consciente de que hice este daño, pero yo debo llevar a esta señora. Otra situación puede ser, bueno, cometí el error, pero se me vinieron encima un poco de gente aquí, me van a agredir, me van a robar, etcétera. Yo debo abandonar el lugar. Claro. O sea, son casos pues que obviamente la justicia precisa, pero usted debe demostrarlos. Doctor, me dicen por acá en el interno una persona que no quiere salir al aire, pero no sé si viene al caso. Son 2 hermanas que se parecen mucho y una utiliza el pase de la otra y las pillaron. ¿Eso viene al caso, no viene al caso? ¿Es falsificación de documento? ¿Qué pasa ahí?
Eso es un uso indebido de documentación, Carlos, y desde luego se puede tipificar una falsedad en documento público, porque el pase es un documento público. No es ideal que la persona utilice eso por las consecuencias que puede traer. Es como compartir una cédula, así nos parece. Desde luego, no es una situación, porque el derecho penal en Colombia es de actor, es personalizado, es ubicado única y exclusivamente bajo esa identificación precisa y puntual de cada quien. Entonces eso no es ideal, eso puede tener unas repercusiones muy grandes. Mañana cuando uno va a llevar a cabo un proceso, ¿cómo va a defender a esa persona? Ahí no hay muy pocos elementos para uno entrar y solventar una situación. O sea, va perdiendo 1-0 de entrada, gol de Camerino, va perdiendo. De una vez va perdiendo. Mientras también. que cuando uno va con un abogado, en este caso Sergio, a una audiencia, va ganando 1-0, dependiendo del caso. Carlos, gracias. Eso genera una enorme responsabilidad, pero la idea es uno prepararse de la mejor forma buscando lo más ventajoso para la parte que uno esté representando en su momento. Aprovecho y en aras de lo que me acabas de manifestar de ese caso, en la ciudad se estuvo una tendencia muy grande donde se falsifican los SOAT. Y entonces usted tiene un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que es el SOAT falso. Y usted se lo muestra a las autoridades de tránsito y pasa, sí, tiene los papeles al día. Pero si llega a ocurrir el hecho, si llega a ocurrir el accidente, usted tiene un papel ahí que no tiene ninguna validez en ningún lado. Entonces, usted tiene un pedazo de plástico. Usted tiene un pedazo de plástico. Entonces, ¿quién va a correr con los gastos de esa persona que lesionaste? Si es un peatón. Porque digamos que son dos vehículos que colisionan, uno de los dos debe tener el SOAT al día. Pero si es un peatón, ¿quién le va a pagar eso? Entonces, señor, las implicaciones penales al orden del día. Porque yo como peatón, sabiendo que trabajo, que tengo una responsabilidad con mi familia, una responsabilidad con la sociedad, estoy en un estado de indefensión debido a mis lesiones, ¿quién va a cubrir eso? Usted que de manera arbitraria sacó su carro y no adquirió un SOAT legal. Hay algo muy bueno y es que en ese teléfono, en el 512-6355, ese primer estudio del caso no tiene ningún costo. La primera cita es gratis con el doctor Sergio. Doctor, muchas gracias. ¿Qué se nos queda? Quedó faltando Listo, el quedamos civil. Mejor. Nos quedó faltando el civil, que eso lo tratamos Esa es la dentro de parte 8 días. bueno. Esa es más extensa, correcto. Dentro de 8 días, con la ayuda de Dios, lo trataremos. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Y como siempre, bienvenido. muy preciso como en la información y muy para nosotros, que podamos entenderlo. Muchas Eso gracias. es importante, el lenguaje fácil para poder aprender. Vámonos a una pequeña pausa Vámonos, comercial mía, vamos. y nosotros ya regresamos. Listo, de una, sin SOAT ni nada.